la recién formada iglesia cristiana, los primeros siglos fueron de persecuciones. La mayoría de los apóstoles fueron torturados y asesinados. En el Imperio Romano, un emperador tras otro se levantó contra la iglesia, hasta el año 313, en que el emperador Constantino la convirtió en la religión oficial. Así, las esparcidas iglesias cristianas serían unificadas por el imperio y adoptarían el nombre de Iglesia Católica, Apostólica y Romana. A la vez que la iglesia avanzaba protegida por el imperio, se fue mezclando con él, volviéndose una entidad política poderosa y suplantando al pasar de los siglos la palabra de Dios por tradiciones, ritos y supersticiones. Antes de 10 siglos, la iglesia era ya dominada por el mundo. Habían bloqueado el acceso a la Biblia y perseguían a muerte a quien intentara traducirla del latín. Vendían los mejores puestos eclesiásticos e inventaron el purgatorio y la venta del perdón de los pecados por medio de las indulgencias. Cuando la oscuridad dominaba a la Iglesia Católica, Dios levantó de entre ellos a los reformadores. La protesta comenzó cuando Martín Lutero, un monje agustino y doctor en teología, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en 1517, atravesando de esta manera las entrañas de la Iglesia Católica Romana. El Papa León X hizo caso omiso al documento diciendo que era un borracho alemán el que hizo las tesis. Mientras tanto, Lutero tomó parte en la convención agustina en Heidelberg y acudió a un debate en Leipzig. En el curso de la controversia por las indulgencias, el debate se elevó hasta el punto en que puso en duda el poder y la autoridad absoluta del Papa, declarando que de acuerdo a la Biblia, el papado no formaba parte de la inmutable esencia de la Iglesia original, que no existía tal cosa como la custodia de las llaves del cielo, ni tenían poder alguno sobre el perdón de Dios. Lutero profundizó aún más en sus estudios y enseñanzas de la Biblia, dedicándose a desmentir con ella muchos de los engaños de la Iglesia romana. En 1520, el Papa envió a Lutero una bula donde le amenazaba con excomulgarlo si no se retractaba de sus tesis. Después de quemar personalmente el documento, contestaría en una carta: «Yo no me someto a leyes al interpretar la palabra de Dios». Excomulgado y escondido bajo la persecución de la Iglesia Católica Romana, Lutero escribió varios libros, tradujo la Biblia al alemán y compuso uno de sus más famosos himnos. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Lutero creía lo que escribía y estaba dispuesto a mantenerse firme sin importar el costo. La protesta que inició Lutero continuó propagándose como un fuego inextinguible. Mientras más reformadores iban emergiendo, una declaración en latín surgió de ese momento: post tenebras lux, después de la oscuridad, luz. En su intento por recuperar el control, la Iglesia Católica Romana encendió los fuegos de la hoguera con la carne de los protestantes. Hombres, mujeres y niños fueron quemados vivos únicamente por enseñar y decir el Padre Nuestro en su idioma en lugar del latín. En Inglaterra, William Tyndale fue llevado a la hoguera en 1536 por traducir e imprimir el Nuevo Testamento en inglés. Siguiendo sus pasos estuvo John Rogers en 1555 después de completar la traducción del Antiguo Testamento. Rogers fue el primero de casi 300 puritanos que serían quemados vivos por su negativa a someterse a la autoridad de la Iglesia Católica Romana bajo el reinado de María I, conocida como María la Sanguinaria. En Francia, en 1572, los monarcas católicos Carlos IX y su madre, Catalina de Medici, ordenaron asesinar a los protestantes durante la matanza de San Bartolomé. En París, asesinaron a 3.000 personas en una sola noche y en el resto del país a cerca de 30.000.
el Papa Gregorio XIII mostró su complacencia mandando acuñar una medalla conmemorativa y declarando que había sido una victoria de la fe sobre los perros infieles. Mientras la sangre seguía derramándose en las calles y las amenazas continuaban llegando desde Roma, los protestantes continuaron predicando e imprimiendo la palabra de Dios. Aunque eran perseguidos, asesinados o quemados en la hoguera, su derramamiento de sangre no fue en vano. Tertuliano lo había dicho siglos antes: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. De esta época reformadora emergieron 5 doctrinas definitivas concentradas en 5 frases latinas que resumen verdades indiscutibles de la palabra de Dios. Estas frases son: sola escritura, solo la escritura, sola gratia, solamente por gracia, sola fide, solo por la fe, solus Christus, solo a través de Cristo, soli Deo gloria, solo la gloria a Dios. Los reformadores protestaban el abuso de la Iglesia Católica Romana y la perversión absoluta del verdadero Evangelio. 500 años después de Lutero, la llama continúa ardiendo. Nosotros seguimos protestando hoy. Protestamos contra cualquier enseñanza que pervierta la gracia de Dios. Protestamos contra cualquier doctrina que niegue la exclusividad de Cristo. Todos somos hijos de Dios. Protestamos contra cualquier grupo que quiera agregar a la suficiencia de las Escrituras. Protestamos contra cualquier movimiento que busque la gloria del hombre en lugar de la gloria a Dios. En un mundo siempre cambiante de relativismo cultural, debemos tener una resolución inquebrantable y una firme perseverancia. Debemos estar dispuestos a sufrir vergüenza y burlas por Cristo mientras protestamos contra el mal. Mientras una nueva generación toma la antorcha de la Reforma, debemos estar preparados para correr fielmente con esta llama histórica. Predicamos a Cristo. Somos protestantes.